¿Qué es el campo eléctrico? En este video daremos a conocer el concepto de campo eléctrico, explicaremos el por qué se produce y cuál es la importancia de este fenómeno y cómo puede ser utilizado, y posteriormente daremos aplicaciones y usos en la vida real del concepto de campo eléctrico para entender ciertos fenómenos. Los integrantes del grupo son Diana Campos, Enzo Solar, Nicolás Pinto y Sebastián Ramírez. Y a continuación les muestro la tabla de contenidos de nuestra presentación. Ahora, ¿qué se entiende como campo? Es la relación espacio-temporal de una magnitud física, que en este caso es campo eléctrico, donde en el diagrama 1 se puede apreciar cómo interactúan dos cargas, una negativa y otra positiva, en la cual la negativa sería la carga 1 y la positiva sería la carga 2. Esto se sabe ya que siempre se va de positivo a negativo. Y en la siguiente imagen se puede ver dónde se encuentra exactamente una carga y en la dirección en la que va esta. A continuación, se puede ver la relación entre la gravedad y el electromagnetismo, la cual en la imagen 3 se puede ver cómo la gravedad interactúa tangencialmente sobre la superficie de la Tierra, y a continuación se ve la relación entre las ecuaciones de gravedad y campo eléctrico, donde por ejemplo en la parte azul se ve cómo se calcula el campo gravitacional, que sería gracias a una constante gravitacional por una m, que es la que crea el campo, partido el radio al cuadrado por una r tongo, la cual esta última indica que es vectorial porque indica la dirección en la que iría esta. La ecuación en verde es la de fuerza de gravedad, que se deriva de la primera, de la ecuación mencionada anteriormente, donde aquí cambia y se usa una m minúscula, que es la m que siente el campo, que crea la m mayúscula, de la cual se obtiene m por g. Abajo ocurre exactamente lo mismo, solo que cambian los parámetros. En vez de m sería una q mayúscula, que es la que crea el campo, y en morado sería una q pequeña, que es una carga puntual. Por lo que en la diapositiva de ahora se muestra la relación mencionada anteriormente. De la primera sería campo gravitacional y abajo sería el campo eléctrico, donde se conserva la esencia, pero los parámetros son los mismos. Ahora, el electrón, el centro del electromagnetismo, se muestra un átomo donde en el núcleo están los protones y neutrones y alrededor giran los electrones. Las siguientes imágenes, 7 y 8, muestran que si tengo dos partículas de la misma carga, estas se van a repeler, y si son de cargas contrarias, se atraen. Por último, la ley de Coulomb indica que la fuerza que se obtiene al interactuar dos cargas, donde tenemos la constante eléctrica que se multiplica por una carga 1 o una carga 2, partido el radio al cuadrado, y se multiplica por una r tongo, que esta sería la dirección. La constante eléctrica se calcula gracias a 1 partido 4 por pi por la permitividad eléctrica, y en la imagen 10 se muestra cómo interactúan dos cargas distintas sobre una carga en específico, donde la carga negativa se atrae con la positiva y la positiva con positiva se repelen. Abajo se muestra más matemáticamente cómo interactúan estas, que sería la fuerza de la carga 1 sobre la 3 más la fuerza 2 sobre la 3. Siguiendo la línea de conceptos antes explicados por mi compañera, se tiene la relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. Primero que todo, el campo eléctrico se define como el producto de la constante eléctrica por la carga de la partícula que genera campo eléctrico, que dependiendo de su signo puede ser de atracción o de repulsión, dividido la distancia entre la partícula que genera campo eléctrico con la que siente campo eléctrico, por la parte vectorial de la ecuación que nos dice la dirección que tomaría la partícula afectada por campo eléctrico, mientras que la ecuación de la izquierda nos define la relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica, siendo esta equivalente a la fuerza eléctrica sentida por la partícula que es pasada a llevar por este campo eléctrico dividido la carga de esta misma partícula. Esto equivale a la expresión de campo eléctrico que tenemos a la izquierda, ya antes explicada.
Con el concepto de campo eléctrico ya claro, llegamos a la ley de Gauss. ¿Qué nos permite la ley de Gauss? Obtener el valor de carga que se encuentra encerrado por una superficie altamente simétrica, como una esfera o un cilindro. La ley de Gauss se define matemáticamente como la integral de línea de la superficie gaussiana por el producto punto entre el campo eléctrico, que ya aprendimos a calcularlo, por el vector normal a la superficie de esta área gaussiana. Todo esto por el diferencial de área de esta superficie gaussiana. Todo este enredo matemático nos quiere decir que si encerramos con una superficie real o imaginaria, como se ve en estas imágenes, una carga, esta carga va a generar campo eléctrico. Este campo eléctrico puede ser encerrado y detectado por esta área altamente simétrica que colocamos sobre esta partícula que produce campo eléctrico. Y mediante esto podemos saber la carga que hay dentro de esta superficie. En la imagen del medio tenemos una carga positiva, un protón, y en este caso la carga sería igual a la del protón. Mientras que si tenemos un protón y un electrón, como en la imagen que se muestra a la derecha, la carga total sería cero, ya que las dos se anulan. Para finalizar, se tiene el concepto de diferencia de potencial en su fórmula general y en su forma puntual. Matemáticamente, la diferencia de potencial se define como menos, y el signo menos es importante, la integral desde un punto A hasta un punto B del producto punto entre un campo eléctrico, que ya aprendimos a calcularlo, y el diferencial de la distancia que existe entre este punto A y este punto B. Las unidades de la diferencia de potencial son joules, que es energía, entre carga, coulomb, y se simplifican como volts. Para entender la diferencia de potencial tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la gravedad. No es lo mismo que yo deje caer este lápiz desde esta altura a que lo deje de caer desde muy arriba. Por esto se entiende la diferencia de potencial como la diferencia de energías que existe entre un punto A y un punto B. Coloquialmente se puede definir como la patada que existe de la energía para que vaya desde un punto A hasta un punto B. Y por eso el signo menos de la integral, que nos quiere decir que esta energía decrece a mayor distancia se recorre. A la derecha tenemos la forma puntual, que la diferencia de potencial sentida por una carga en específico a una distancia en específica se define como el producto de la constante eléctrica por la carga de esa partícula que siente esta diferencia de potencial dividido la distancia. ¿Por qué nos da la corriente? Bueno, este fenómeno puede ser explicado gracias a los campos generados por cargas puntuales. A la izquierda de la diapositiva de color rojo podemos ver una carga puntual positiva, la cual genera un campo de repulsión. Y a la derecha de la fotografía de color azul podemos ver una carga negativa, la cual genera un campo de atracción. Estos fenómenos provocan la electricidad estática. En la diapositiva se ve un diagrama, el cual voy a proceder a explicar. Bueno, para empezar, la carga se genera frotando una superficie aislante, por ejemplo, el teflón, que se comporta muy bien, ya que es un excelente aislante, es fácil de limpiar y mantener. El signo de la carga depende de la naturaleza del aislante y del material que se utiliza para frotarlo. Suponemos que una carga negativa se distribuye en la superficie del material aislante. La carga del conductor se genera por inducción. Las cargas positivas son atraídas por la parte del conductor más cercana a la superficie aislante y las negativas son repelidas. Aunque el conductor se ponga en contacto con la superficie aislante, no se transfiere carga negativa al conductor. En principio, el conductor se puede cargar cualquier número de veces repitiendo los pasos anteriormente mencionados. La parte superior del conductor se pone en contacto con la tierra, tocándola con un dedo o mediante una conexión directa a tierra con un cable. Las cargas negativas se neutralizan, mientras que las positivas permanecen en la parte inferior del conductor. El conductor se aleja de la superficie aislante, las cargas positivas se redistribuyen en la superficie del conductor hasta que se alcanza el equilibrio. Y para finalizar, el conductor se pone en contacto con el electroscopio que nos indica la carga del conductor. Para esta presentación de campos eléctricos vamos a dar dos ejemplos para poder darse a entender cómo puede afectar la electricidad estática. Nuestro primer ejemplo consiste en los relámpagos, que se generan mediante fricción entre partículas de hielo acumuladas en las nubes o simplemente entre nubes chocando entre ellas, y otros factores que se pueden dar por presión, temperatura y otros elementos varios. Para esto nosotros consideramos de que el rayo
que es la gran cantidad de estática que está presente y todo el campo eléctrico que se genera, porque son grandes masas, haciendo grandes fricciones en todo momento, tienen que deshacerse de esta energía de alguna forma y para esto se generan rayos. Estos se pueden dar entre las nubes, como en las tormentas eléctricas, o también se pueden dar cuando sale un relámpago e impacta el suelo de algún aproximado de 10.000 voltios por centímetro, lo cual es una muy buena forma de liberarse toda esta energía. También el elemento blanco se da de que se disipa la energía eléctrica y eso nos da este resplandor y este ruido mediante calor, brillo y sonido. Pero ya en objetos de la casa o en sí en objetos hechos por el hombre son los componentes electrónicos. Uno tiene que descargarse, por lo general con un brazalete que esté conectado a tierra o trabajando en una mesa de principalmente no conductores como madera o si es que es posible una banca de trabajo con alguna plancha de plástico o algo parecido para poder no llevar consigo una carga eléctrica o un campo eléctrico que pueda dañar estos dispositivos, ya que son muy sensibles a cambios muy bruscos. Y es posible que uno vaya con una carga eléctrica, ya sea por caminar un poquitito, generar un poco de fricción con el piso, la misma vestimenta, puede generar de que cuando uno tome uno de estos elementos, al estar uno cargado con cierto diferencial de potencial, uno puede generar una pequeña descarga y dañar los objetos y con eso terminamos perdiendo una pieza y espacio valioso dentro de nuestra biblioteca de componentes. Y esos serían unos ejemplos que podemos dar. Para finalizar, aquí se encuentran las referencias del video.